Pues buenas tardes para todos, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarles nuevamente desde este lugar que hemos estado usando para grabar estos temas relacionados con el reino de los cielos. Muchas gracias a los que dedican parte de su tiempo a estudiar. Hemos estado compartiendo nuestras apreciaciones respecto a los temas de la Biblia, algunas dudas, algunas cosas que nos quedan ahí pendientes, pero siempre con claridad o al menos con sinceridad. Así que todo este tiempo hemos estado desarrollando el tema del Evangelio del Reino. Estamos metidos dentro de una parábola que es la parábola del trigo y la cizaña. Y paulatinamente hemos venido desarrollando diferentes subtemas, pero de la misma parábola, ¿no? Estuvimos viendo, por ejemplo, cómo Satanás fue que metió hijos reales de él a este mundo. Hemos estado desarrollando todo este tema de el conflicto que se originó entre Yeshua y Satanás, o Luzbel o Lucifer, y hoy vamos a avanzar en ese conocimiento de saber el dónde, el cómo, el cuándo, el quiénes y el por qué se originó el gran conflicto. Como hemos podido ver hasta ahora, de acuerdo a los pasajes bíblicos que hemos visto, el tema del reino de los cielos acaparó por lo menos el 70% de las predicaciones de Yeshua, ¿no? Eso sin contar que casi el 100% de las parábolas tienen el encabezado: el reino de los cielos es semejante a. Por eso es que digamos que el asunto del reino debería también capturar nuestra atención, debería convertirse en algo muy importante para nosotros. ¿Y por qué tan importante para nosotros? Porque para Yeshua es importante el reino, es importante la verdad que se esconde en todo este evangelio. Ahora, como ya vimos, por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña no estaba ni cerquita de lo que nos habíamos imaginado o de lo que nos habían explicado en las iglesias, ¿no? Recuerden que él dijo que mediante las parábolas daría a conocer los misterios ocultos desde la fundación del mundo. No olvidemos, apreciados amigos, que los mismos discípulos no comprendían las parábolas y se veían obligados a preguntarle al maestro por el significado de las mismas, ¿no? Si la interpretación de las demás parábolas no sale de los labios de Yeshua, si no podemos encontrar su interpretación, pues nos va a quedar difícil. Pero afortunadamente puedo decirles que estas parábolas que tenemos enfrente y que revelan o podrían revelar muchos secretos, pues de alguna manera podemos ir descifrándolas con la misma Biblia o con las mismas palabras que Yeshua profirió. Pero eso será, por supuesto, más adelante. Por ahora estamos únicamente en la parábola del trigo y la cizaña. Ahora, quiero que hagamos una comparación que nos va a ayudar a ubicarnos en el contexto de las predicaciones de Yeshua acerca del reino, ¿no? Porque necesitamos descifrar qué es lo que planea hacer Yeshua al enseñarnos cosas del reino, ¿no? Así que este pequeño tema lo hemos titulado El rey que heredó todo a su único hijo. Les voy a contar esta historia que va a ser como una historia, ¿cierto? Pero en realidad es la verdad, solo que se las voy a contar como si fuera un cuento de esos que nos contaban cuando éramos niños, pero que luego ya con la Biblia lo vamos a poder sustentar, ¿no? Para que todos podamos entender de qué se trata realmente el Evangelio del Reino, ¿no?
Y esta historia que les voy a contar es muy bonita, ¿no? Porque se trata de un reino lejano, muy lejano, donde un rey llamó a todos sus siervos y administradores, a sus capataces, a sus líderes, a sus poderosos de distintos rangos, para contarles o revelarles algo extraordinario. Presten atención. Todos sabían que él era el rey soberano, ¿no? Mucho poder, mucha riqueza. Realmente todos lo conocían. Pero jamás habían conocido la existencia de un hijo o que tuviera un sucesor, que tuviera un heredero. Así que un día el rey se dirige a todos y les dice, ya estando reunidos allí, que tiene un anuncio sumamente importante que darles a los millones y millones de súbditos de ese reino. Les declara, para sorpresa de todos, que él tiene un hijo, un heredero, sí, un heredero. Un hijo que posee su propia naturaleza, posee su propia genética. Y todos aterrados ante la divulgación, ¿cierto?, de esa noticia, preguntan: ¿quién es? ¿Dónde está ese hijo misterioso que nadie conoce, no? Hasta ese momento todos los que vivían en ese reino apenas eran servidores del gran rey, pero nunca se había conocido a alguien con semejante dignidad y poder. Así que ante la mirada asombrada de todos los que estaban allí, el rey, que en ese momento estaba en su trono en medio de todos, anuncia que se trata de un fiel servidor del reino. Entonces el rey menciona el nombre de su hijo. Solo el rey, escuchen bien, solo el rey y su padre conocían ese secreto. Pero habían decidido mantener el secreto por alguna razón. Al llamar a ese siervo hijo, que digamos todos conocían como un siervo, pero jamás como hijo del rey, pues todos se asombraron. Se trataba de alguien que estaba en medio de la multitud, pero que nadie conocía como hijo del gran rey. Y entonces todos se preguntaban cómo habían podido mantener el rey y su hijo semejante secreto en el reino, donde todos se conocían. Y ante la mirada estupefacta de todos los habitantes del reino, incluso de la corte, ¿no?, incluso de los grandes dignatarios, incluso de los grandes administradores y poderosos, de repente el rey se levanta para llamar a su hijo al trono. Jamás, nunca jamás alguien había podido subir hasta el trono. Así que el rey ahora llama a su hijo y le pide que venga. Todo el mundo estaba atónito y todo el mundo estaba esperando, por supuesto, que se revelara aquella persona que había estado oculta por mucho tiempo como hijo. Ahora, no solo le llamó hijo, ¿no?, sino que le pidió venirse a sentar a su derecha, lo que nunca jamás alguien había hecho. Además de presentarlo como su hijo, el rey decide darle todo el honor, escuchen bien, y todo el poder de su reino. Y antes de que se sentara allí, les advierte y les dice que ahora todos van a tener que obedecerle y que tienen que honrarlo como si se tratara de él mismo, del mismo rey. Entonces, cuando su hijo se levanta de en medio de la multitud, nadie sabe que es el hijo, pero cuando el padre lo llama, el hijo obedece y se levanta. Y todo el mundo queda aterrado de ver de quién se trataba. Porque a alguien pudo habérsele ocurrido que debía ser un alto dignatario, uno de los grandes poderosos que administraban el reino. Pero, oh sorpresa,
cuando de entre la multitud quien se levanta es un siervo, un simple siervo, uno más que servía en el reino. Y cuando se levanta y va allá al trono y es sentado a la derecha del rey, con todas las facultades de rey, del hijo del rey, del príncipe, encargado, y no solamente encargado, sino es nombrado heredero de todo, uno de los que están allí, de los más poderosos, de los más altos dignatarios, se revela. Y no puede aceptar, por ningún motivo, que ese que estaba ahí como sirviente, que ese que estaba abajo, podría ser el hijo del rey soberano. Entonces este personaje comienza una revolución cuyo propósito es usar la fuerza y derrocar al rey recién nombrado y apropiarse de su lugar en el reino. Entonces empieza una rebelión y la empieza a través de una campaña de difamación que busca conseguir muchos adeptos y simpatizantes. Ahora, el rey padre, se aleja, simplemente se aleja de ese lugar. Y en su lugar queda el hijo, designado como rey. Pero esta rebelión empezó a ganar más y más adeptos y simpatizantes. Y pronto viene una confrontación, una batalla, un conflicto en el reino, con millones y millones de ciudadanos que ahora presencian la pelea, la batalla entre ese poderoso y el recién nombrado rey. Algunos lo apoyan, otros deciden mantenerse leales al nuevo rey. El rey padre ya no interviene, sino deja ese conflicto a su recién nombrado hijo, donde van a medir fuerzas con ese capitán que se levantó de aquella multitud, con ese poderoso, con aquel que era tan hermoso y ahora se rebelaba ante este recién elegido rey. Y entonces en aquel reinado, en aquel lugar donde habían millones de seres, con sus diferentes rangos, habilidades, con sus diferentes oficios, en esa batalla que ocurre allí, una batalla terrible, en esa batalla el que se rebela, el disidente, es expulsado de ese reino a otro lugar, a otro lugar diferente, a un lugar lejano. Y entonces aquí viene lo bueno que nos va a volar la cabeza de esa historia. El rey de ese lejano reino decide tiempo después venir a ese lugar o ir a ese lugar donde fueron expulsados algunos o muchos de los que vivían y estuvieron presentes allí en la guerra que ocurrió en el reino. Al mismo lugar donde puso en la cárcel a sus enemigos, y decide venir a ese lugar donde fueron expulsados muchos de sus conocidos allí en el reino, muchos de sus amigos, muchos de los que se relacionaban con él. Y fue en ese momento en que él decide ir para tratar de llevar a algunos de esos que se habían rebelado, tratar de llevarlos de nuevo al reino. Pero hace algo, ya todos ustedes saben que estoy hablando de Yeshua, ya todos ustedes saben que estoy tratando de contar la historia de Yeshua en el reino. He estado tratando de contarles la historia así como una historia de cuentos,
pero pues no podía ocultar que se trataba de la historia de Yeshua en el reino de los cielos. Y lo vamos a comprobar, ¿no? Lo vamos a poder comprobar, ¿no? No se trata de algo que no se pueda comprobar. Así que Yeshua vino a buscar, como dicen varios textos, lo que se había, ¿qué? Perdido. Lo que se había perdido. Y nosotros nos inmiscuimos en esa rebelión. Fuimos los que se habían perdido. Así que venir a rescatarlos era su propósito. Y yo quiero aquí que hagamos un ejercicio de, ¿cómo les digo yo? ¿Cómo se le llama esto? Se me escapa la palabra. Un ejercicio de juicio, no, sino de sentido común. Eso, un ejercicio de sentido común. Piensen ustedes lo siguiente, este es un hueco, este es un vacío que tiene el cristianismo al tratar de explicar el pecado original. Piensen ustedes. Resulta que cuando ustedes y yo tenemos un hijo, o nace un bebé, ese bebé ya viene pecador. Piensen en esto, ya viene pecador. Es decir, trae una condición que ya lo hace pecador, es pecador. Yo les pregunto, ¿él es culpable de eso, de esa condición en la que viene, y esa condición lo va a hacer pecar de ahí en adelante toda su vida hasta que muera? Lo natural para él va a ser pecar. No va a ser santo, no. Es más, a la vuelta de 1 o 2 años, ese niño empieza a reclamar las cosas, a aferrarse, a ser egoísta, a hacer pataleta, a portarse mal, y cuando es grande, pues ahí sí que peor. Yo les pregunto, y la Biblia señala que de hecho es pecador. Un bebé de 1 mes de nacido, de 10 días de nacido, ya es pecador. David dijo, en pecado me concibió, ¿qué? Mi madre. Ya somos pecadores. Y les decía que de sentido común, porque solo échenle cabeza, ¿cómo es que el Padre nos va a juzgar por algo que no hicimos? Estaría juzgando al ser humano por algo que no hicimos. Si nos va a juzgar por ser pecadores, ser pecador es una condición que la traemos apenas nacemos, nos la regalan. Nos dan esa condición de regalo de bienvenida, ¿no? Entonces, el bebé está en la barriguita de la mamá haciendo cuentas como la iglesia cristiana lo dice, y la demora es que pase el canal vaginal y ¡sorpresa! Eres pecador, ¿no? Sentido común. No, si somos pecadores, pero no por el solo hecho de nacer. Qué cosa tan injusta. Somos pecadores porque ya éramos pecadores antes de nacer. Debimos haber pecado antes de nacer. ¿A dónde? Me van a decir, ¿y a dónde pecar? Allá, atrás. ¿Dónde fue que Yeshua escogió a sus santos? Antes de la fundación del mundo. O explíqueme usted, apreciado amigo y hermano, ¿cómo es que Él hizo esa escogencia si no habíamos nacido? ¿Cómo es que me escogieron a mí o a cierta persona para la salvación si yo existo hace 40 años, o usted 30, o fulano 60? ¿Cómo es que antes de que Adán y Eva pisaran esta tierra, ya Él había escogido quiénes se iban a salvar? Sentido común. Así que solo traten de imaginar el asunto, ¿no? Entonces, es diferente la concepción que hemos estado analizando respecto al pecado, porque es que tenemos tanta distorsión de lo que es realmente pecado, que salimos y miramos a una mujer que está en la esquina, que está con ropas corticas,
Imaginamos que ella es muy pecadora porque se acuesta con varios hombres cada noche, ¿no? Y las señoras echarán la bendición y dirán, ay, siquiera yo no soy como ella. Pues les tengo malas noticias, porque si nos llegaran a juzgar, es muy probable, pónganle un 99% probable, que seamos tan pecadores como esa muchacha que se para allá a tener sexo con el que le pague, o con el atracador. Podríamos llevar el mismo destino que el que roba, que el que mata, que el que fornica, porque es que la Biblia dice que todos somos pecadores, incluso los escogidos. Todos somos pecadores. El pecado, sí, a algunos se les revela más que a otros, pero todos somos pecadores. A unos se les revela por un lado, a otros por otros. Es posible que la persona que sea de buen genio sea, no sé, un depravado sexual, o el que no es depravado sexual puede que sea un ser egoísta y prepotente, orgulloso, en fin. Es decir, somos pecadores. Y eso es una condición, no es un acto. Que matar, que robar, que fornicar, que mentir, esas son las consecuencias del pecado. Pero el pecado es una condición que me dan a mí, que me dieron. Al momento de nacer ya era pecador. Así que el pecado es un problema que yo no puedo arreglar. Si yo pudiera arreglar el problema del pecado, ¿para qué Yeshua? ¿Para qué su venida? ¿Para qué su muerte? ¿Para qué su sustitución? ¿O yo debería estar preocupado y angustiado por la condición que tengo? Porque me voy a perder. Cuando cientos y cientos de pasajes dicen que Yeshua pagó esa deuda por mí, yo lo que debo estar es feliz. Ah, maravilloso. Gracias, gracias Yeshua porque me pagaste esa deuda. Entonces, solo imagínense que ustedes deben $1.000.000 en el costo, allá en el supermercado. Y aparece alguien que dice, yo voy a pagar por ti. Y va y paga la deuda. Y paga la deuda y sin embargo nosotros sufriendo, no, yo cómo voy a pagar eso, yo cómo voy a pagar, cómo voy a pagar. Pero si ya la deuda está pagada. Alguien podría sacarme cientos de textos que hay, ¿no? De santidad, de obedecer. Y yo le podría sacar cientos de textos donde dice que Él es el que hace todo. Lo que yo entiendo es que la obediencia es la consecuencia de que alguien es salvo. Si alguien es salvo, va a obedecer, naturalmente. No va a ser gravoso, ¿no? Yeshua dijo, mis mandamientos no son gravosos. Los de los fariseos, sí, eso sí es de sudarla. Pero mis mandamientos no son gravosos porque yo les voy a poner el espíritu mío dentro de ellos y haré que hagan. Así que cuando Pedro le dice a Yeshua, solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿qué le dice Yeshua? Uy, Pedro, Kefa, te felicito. Te felicito, qué cerebro, qué corazón tienes, se te iluminó la mente. No, hermanos, ¿qué le dice Yeshua a Kefa? Le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? El Padre. ¿Ven? Todo lo hace Él. Él escoge, Él santifica, Él hace que obedezcamos, nos da el amor. Todo. Solo que nos cuesta mucho trabajo y nosotros decimos, no, pero algo habrá que hacer. Algo tenemos que hacer nosotros, algo. Entonces, imagínense que hay un viaje, a ver, no sé, para Cancún. ¿Les parece bonito Cancún, México? Entonces, nos van a llevar allá, ¿no? Y aparece un filántropo y nos dice, a ver, Néstor, tome los tiquetes, el hotel, todo está pago. Todo pago. Aliste su maleta que usted se va de aquí.
15 días en Cancún, comiendo, va a comer unas maravillas, unas cosas increíbles allá. Y entonces, todo pago, y nosotros comenzamos a decir, uy, no, eso vale mucho. Cancún, tan lejos, uy, eso vale una fortuna, yo no puedo pagar. Uy, no. ¿Cuánto vale? 30 millones de pesos, tantos miles de dólares. Yo no puedo pagar eso, eso debe ser muy costoso. Uy, no. Yo creo que ese viajecito me toca hacer algo para yo poder ir allá. ¿Qué me tocará hacer? Mínimo, allá me toca lavar los platos en el hotel. Mínimo, eso toca pagar la mitad. Me da risa de solo contarlo porque así pensaba yo, hermanos. Así pensaba yo, que había que pagar el viaje, que había que hacer cosas. Y se los voy a poner de este tamaño. Miren. Por ejemplo, en la iglesia adventista nos dicen que hay que devolver los diezmos y que si usted no los devuelve está robando a Dios, ¿no? Y uno entre el miedo y la zozobra dice, uy, tengo que devolver los diezmos porque fijo me condenan allá en el juicio, ¿no? Pero ese sacar ese dinero y darlo no viene desde el amor, viene desde la obligación y viene desde el legalismo. Pero es diferente cuando tú sacas un billete, un mercado, una ayuda y te acercas a una persona que está necesitada y le das ese dinero, le das ese mercado, le haces un favor y esa persona te mira con esos ojos. O sea, ¿entienden lo que les estoy diciendo? Que es un asunto de corazón, de algo que sale de adentro. A eso es que me refiero. Entonces, Yeshua viene, aparece, nos dice, oiga, les traigo noticias, les traigo el evangelio, ¿no? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuáles son? Si ya el pueblo de Israel les había dado cantidades y cantidades de leyes y mandamientos. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Otros mandamientos más? No, Señor. Las buenas nuevas es que la deuda fue perdonada, hermanos. Y Él escogió a sus santos para llevarlos a casa, para llevarlos a algo mejor que Cancún, por la vida eterna. No solamente los va a llevar a la vida eterna, al reino de regreso, sino que se va a casar con ellos. Y esto sí es impresionante, y cuando toquemos ese tema de que quiénes se van a casar con Yeshua, eso va a ser de la locura, hermanos. Entonces viene, el reino es eso, el reino es que el rey que designó el Padre, que todo eso lo voy a probar, viene a esta dimensión y se encuentra con sus amigos que perdió allá en el reino. Y viene a rescatarlos y viene a llevárselos para su casa, para el reino del Padre. Trae los tiquetes en la mano y les dice, aquí están los tiquetes, todo está pagado. Y sin embargo nosotros estamos diciendo, ay, ¿qué tendré que hacer yo? Nada, porque no puedes. No puedes hacer nada para volver al reino, porque la embarraste, porque te equivocaste, porque pecaste. ¿A dónde allá? Cuando llegaste aquí ya eras pecador. Y contra el pecado ningún ser humano pudo. Nómbrame a Moisés, nómbrame a Job, nómbrame a Abraham, nómbrame a Isaac, nómbrame a David, nómbrame al que tú quieras. Todos pecaron. Todos eran malos. Hasta los profetas. Métalos ahí a Elías y meta a Jeremías y meta a Zacarías, a todos. Pero hubo uno
que pudo vencerle, que pudo vencer al mundo, que hizo lo que ninguno de nosotros podemos hacer, que es no pecar. Rompió el camino, abrió camino para regresar al reino. Entonces, ese rey de ese reino lejano vino, dejó su poder, dejó su corona, dejó su trono, como le dijo a Pilatos, le dijo: mi reino no es de este mundo, si fuera de acá, de esta dimensión, mis sirvientes pelearían por mí, pero vengo solo, ¿no? Renunció a todo, renunció a su propia vida para rescatar a esos seres que se dejaron convencer de los revoltosos allá, pero que en el juicio del Padre, en el juicio del Hijo, en su valoración de justicia, en su amor, de tal manera amó, en su amor dijo: estos merecen ser rescatados. Perdone que diga esa palabra, porque merecimiento no es la palabra correcta. Por alguna razón, voy a volver a empezar, por alguna razón, el Padre y su Hijo dijeron: a estos los voy a perdonar, a estos los voy a limpiar, a estos los voy a redimir. Voy a pagar lo que ellos deben pagar, lo voy a pagar yo, que es la muerte, es venir a morir aquí, ¿no? ¿Qué quieren que piense cuando el mismo Yeshua, cuando viene a esta tierra, el rey viene a esta tierra, y él cuando se encuentra con ciertas personas, yo te conozco, yo te conozco, yo te escogí hace 4000 años. ¿Qué? ¿Tú me escogiste a mí? Sí, yo te escogí hace 4000 años, cuando estaba fundando la tierra, ahí yo lo escogí. ¿Qué quieren que piense si el rey dice que esos que dice haber escogido hace miles de años, que les va a hablar en clave, que les va a encriptar el mensaje, que les va a encriptar los secretos del reino y que nadie más puede saber esos secretos? ¿Qué quieren que piense? ¿Qué quieren que piense cuando él les dice a ellos, a los escogidos, les dice: ustedes no son de este mundo, ustedes son hijos del reino? O sea, estuvo toda la vida estuvo el tema del reino ahí frente a nuestros ojos, hermanos. El reino. Y si tú le preguntas a un cristiano qué es el reino, no va a poder definirlo. No va a poder saber qué es eso del reino. ¿Cuál reino? ¿Qué debo pensar cuando lo que veo es que el rey usa, de cada 10 frases, usa 7 para referirse al reino? El reino que haré es semejante al hombre que tal. 46 códigos, 46 parábolas para que sus escogidos entiendan esos secretos. ¿No creen ni por un instante que algo tenemos que ver con ese reino? Los escogidos algo tienen que ver con ese reino. ¿No creen que pasó algo allá que nos involucra directamente a nosotros? Y aquí ya estamos descifrando todo esto. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo aquí? En este mundo. ¿Qué estás haciendo tú en este mundo? O sea, la vida es poner el despertador, pararnos, empezar a trabajar, ir a trabajar, luego llega la plata y con esa plata ir a pagar el arriendo, ir a pagar la cuota de no sé qué, ir a pagar esto, a pagar lo otro, y ya, y vuelve y empieza el otro mes y vuelve a lo mismo hasta que nos da el cáncer y hasta que nos da el derrame y el ataque cardíaco y ya, se murió y ya. Esa es la vida, de verdad eso es. Yo no creo que sea eso. O sea, toda la Biblia no hace sino hablarme del reino, por lo menos la de los evangelios, de un reino, de un reino, de un reino. ¿Qué más quieren que piense? ¿Qué teníamos que ver nosotros en ese problema? Porque, entre comillas, fuimos los paganos de ese conflicto que no era nuestro. O sea, échenle sentido común. Allá se pusieron a pelear
Si yo no tuve nada que ver, sino tengo el pecado original que llama la Iglesia Católica, entonces yo resulté afectado fue de carambola. Me van a dar fuego eterno, me van a dar candela pura por algo que yo ni hice. Yo no ni estaba ya cuando Adán y Eva se comieron la manzana. ¿Por qué Él va a juzgarme a mí si el pecado? O sea, entiendan y razonen, hermanos. Todos somos culpables, todos somos pecadores. A mí no me da pena decirles eso, yo soy pecador y hago cosas malas. Después le pido perdón al Padre. Y trato de dejar las cosas malas lejos, pero mi tendencia es a lo malo. Yo no sé si sus tendencias sean hacia lo bueno, pero mis tendencias son a lo malo. O sea, contrario a la luz. Pablo lo expresaba, él dijo, lo que quiero hacer no hago, lo que hago es lo que no quiero. O sea, esa condición la tienen todos los seres humanos. Examínese su vida, hermano. Examínese quién es usted, qué tanto ama a los demás, qué tanto altruismo tiene por los demás. ¿Sus sentimientos siempre son puros? ¿Siempre son de amor? ¿O de vez en cuando usted suelta su veneno, suelta su egoísmo, su envidia, su mal pensar, su juzgamiento hacia los demás? O sea, yo no creo que usted sea santo. No creo que sea limpio. O el que sea limpio que tire la primera piedra, lo dijo Yeshua y todo el mundo. No, yo mejor me voy de aquí. ¿Ah? Hermanos, el Padre me ha permitido entender estas cosas. Por años le he echado cabeza todos los días de mi vida. Desde que conozco la Biblia he estado echándole cabeza a cada cosa que se me ocurre de la Biblia, cada cosa, y tratando de pedirle al Padre que me muestre y me ayude a entender qué es esto, cómo se come, cómo se mastica. Y le he pedido que si hay que desaprender y que si hay que volver a hacerlo, como le dijo a Nicodemo, volver a nacer de nuevo, pues listo. Pero yo quiero entender. Yo quiero saber qué es lo que estamos haciendo aquí. Hay un pasaje, ¿cómo decirlo? Una frase que leí hoy en el Facebook. Realmente me voló la cabeza, hermanos. Les voy a decir. Se las digo y medítenla por un instante. La frase dice: si te sobra plata cuando te mueras, es porque hiciste mal las cuentas. Voy a repetir, échenle cabeza. Si te sobra plata cuando te mueras, es porque hiciste mal las cuentas. Qué frase, qué frase, qué frase. No sé a quién se le ocurrió esa frase, pero ¿cuánta verdad tiene esa frase, hermanos? No solo porque encierra una realidad, ¿no? Que es que usted se va a morir. Eso ya lo sabemos todos de memoria, ¿no? Ese pedacito sí lo sabemos todos. Y algunos tratan de darle vuelta y de decir que eso no, que eso para qué pensar en eso, que chito, que callado, que no, ni hable esas cosas, ¿no? A mí me da risa porque la mayoría de nosotros decimos, no, yo ni siquiera pienso en eso, no, eso es de mal agüero, eso es llamar la muerte. Y sin embargo vemos todos los días, ay, se murió fulano, ay, ¿cómo así, tan joven? Ay, pero mire, yo ayer lo vi. Pues sí, señor, y lo mismo van a decir cuando usted se muera, van a decir lo mismo, ¿cómo así que en esto? Pero yo lo veía que estaba no sé qué, que, ay, que tan joven, que pobre hijo, que pobres hijos, que pobre la esposa, que pobre no sé qué. ¿Cómo va a ser posible que se murió? Pues sí, señor, nos vamos a morir. Si le sobra plata es porque hizo mal las cuentas. Si le sobra plata cuando se muera es porque hizo mal las cuentas.
Yo les dejo el análisis ahí para que ustedes echen cabeza qué quiere decir, pero para mí esa frase es escalofriante, es aterrizadora, es una frase que encierra todo, incluso todo lo que es de la Biblia. Porque a nadie debería sobrarle plata. Ustedes saben, ¿no? Si le sobra plata, pues eso va en contra de la Biblia, ¿no? Porque la idea es poder ayudarle a los demás, ¿no? Entonces puede que no nos acordemos de ese reino donde alguna vez estuvimos, ¿no? No sé. Y hay muchas cosas que todavía nos falta analizar, pensar, pesar, pensar y pesar, ¿no? A mí siempre, por ejemplo, me ha llamado la atención porque uno tiene esos déjà vus, que se llaman déjà vus. Ay, hermanos. O sea, yo les comento a ustedes hasta mis dudas, hasta las cosas que me parecen súper extrañas, súper raras y que yo no entiendo, ¿sí? Si ustedes están pensando que yo aquí tengo todas las respuestas, pues no. Desgraciadamente no las tengo todas. Soy un buscador, ¿no? Y creo que el Padre nos ha permitido encontrarle el hilo a este asunto, pero todavía tengo muchas dudas, ¿no? Y pues la moral que tengo es que los discípulos también tenían muchas dudas, así que bueno, pues ahí está, ¿no? Pero esos déjà vus, por ejemplo, que uno está en una situación aquí, está en esto, y de pronto uno la mente le dice, usted ya estuvo aquí, y lo que va a pasar inmediatamente es esto, y cuando pasa, uno dice, esto yo ya lo había vivido, esto tan raro, me siento como si yo ya hubiera estado aquí. ¿Ah? ¿No será que ya nos habían mostrado la vida que íbamos a llevar, que íbamos a tener, y nuestra mente por allá de pronto vuela y se acuerda un poquitico de esto, de esta dimensión? Miren que, por ejemplo, a ver, ya en esta dimensión, encarnados y con esta carne que siente todo, por ejemplo, a mí cuando salen estas noticias tan trágicas y tan terribles como que un hombre toma a un bebé, un niño o una niña, y la viola o los asesina, los muerde. Aquí en Colombia tuvimos un caso de eso con un señor de apellido Noriega, la muerde, le hace vejámenes, unas cosas horribles. Yo digo, ¿cómo es posible que un ser humano pueda hacer eso? ¿No? O sea, hermano, en este canal estamos es para pensar. Si usted no quiere hacerse esas preguntas, vaya a la iglesia. Vaya, congregue. A ver, ¿qué hacemos en la iglesia? ¿No? En la iglesia es todas. Hay un predicador, del cual yo también fui predicador. El predicador alista su tema, ojalá un tema que guste, que cree sensación, expectativa. Y sí, uno tiene la idea de que la gente pues busque a Dios, ¿no? Pero el oyente, no vamos a hablar del predicador, sino del oyente. El oyente está en su casa a las 8 de la mañana un sábado o un domingo, se baña, se viste, lo mejor está, me voy para la iglesia, llega ya a la iglesia, se sienta como cuando uno va a un restaurante y le sirven la comida, come, estaba como rico, uy, qué delicia, estaba rico, pero la mente no es usada. La mente no es usada, la mente está totalmente dormida, le pueden decir hasta micos. No lo va a entender, no se va a dar por enterado de nada, hermano. En las iglesias, en todas las iglesias, se manipula a la gente para que no piense, y la gente no piensa. Les pueden decir hasta cabras, están totalmente idos y ensimismados. Pero a la hora de defender la iglesia, se van a envalentonar y dicen, yo por esta causa muero. A mí me decía un hermano, yo así me pierda de esta iglesia no me salgo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ustedes del calibre de la manipulación? O sea, supuestamente están buscando la salvación.
Pero dicen, yo así me pierda, yo no me salgo de esta iglesia. ¿Perdón? Entonces, apreciados hermanos, acá nos toca es buscar al Padre y rogarle, porque si somos de sus escogidos, este mensaje no está llegando a usted por una simple casualidad, está llegando por un propósito, por una razón. Por una razón. Y yo no sé si yo seré escogido. Sueño, anhelo y quisiera que así fuera, ¿no? Que voy a volver al reino, que voy a volver a donde mi Padre. A eso que perdí. Él dijo, yo vine a buscar las ovejas perdidas. Ojalá yo sea una oveja, ojalá ustedes sean una oveja. De esas que se perdió. ¿No? Pero yo no lo sé. Y como les digo, apreciados hermanos y amigos, yo no tengo problema con la reversa. Yo no tengo problema con que me toque después echarme para atrás. Que tenga que grabar un video en el que les diga, ¿sabe qué, hermanos? Yo todo eso que les dije era pura mentira. Me di cuenta que era pura mentira, que eso eran imaginaciones de mi cabeza. Yo considero que ustedes son lo suficientemente maduros e inteligentes para entender qué es lo que yo les estoy proponiendo. Yo no les estoy proponiendo que me sigan, ni que crean todo lo que yo les digo. Les estoy diciendo que investiguen, que lean, que oren, que le pidan al Padre que les revele, que les ayude, que les toque el corazón. Y yo también lo estoy haciendo. De pronto el Padre en su misericordia nos tenga escogidos y hagamos parte de la lista de ese libro. Y entonces esto se nos vuelve una alegría, hermano. Yo soy feliz al compartirles cosas como estas a ustedes. Y no tengo problema en decir que me equivoqué, pero no por eso voy a dejar de decir lo que creo que el Padre me revela por aquí atrás de las orejas. Puede que me equivoque, puede que no, pero pues yo le voy a gastar el tiempo a esto, hermanos. O al contrario de eso, ustedes o alguien del mundo, ¿qué me proponen a mí? ¿Qué me proponen? ¿Plata? ¿Dinero? Que eso es la felicidad. ¿Comprar una casa más grande o andar en un carro más nuevo? Hermanos, acá no hay nada. El mundo no es sino solo aflicción de la carne, preocupaciones, estrés, angustia. Así como dijo el mismo Yeshua, ¿no? En el mundo solo encontraréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, apreciados, me alegra mucho que todavía a estas alturas estén con nosotros, que estén viendo estos videos, pero tienen que despertar. Su mente debe despertar, su espíritu debe despertar y hacerse las preguntas. Hay que hacernos las preguntas. Así como los discípulos cuando escuchaban a Yeshua con semejantes intervenciones y explicaciones, ¿qué hacían ellos? Pregunte. ¿Qué hicieron los discípulos camino de Emaús, Cleofas y el otro discípulo? Ardía nuestro corazón y explíquenos más, denos más, yo quiero más, eso me gusta. Mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. Este mensaje de 100 personas, usted se lo habla a alguien y no lo van a bajar de loco, de fanático y de poca cosa. No, esto es una locura, esto es una verdadera locura. Pero, apreciados hermanos, los temas ya están hechos. Puede que le agregue más temas después, pero ya hay muchos temas que van a ser así, a ponernos a pensar, a retarnos, a armar un debate. Yo estoy listo para el debate. Por eso ahí en los comentarios de este video pueden decirme de lo que a ustedes se les ocurra en la cabeza, insultarme si quieren. Pero aquí estamos. Así que nuestro Padre nos ayude, nos guíe, nos ilumine, nos toque el corazón. Una feliz noche para todos.
Y me alegra mucho que estén todavía aquí con nosotros. Los veo en el siguiente video. ¿Está bien? Ya está listo del material. Esto duró 8 años. 8 años exactamente, duró 8 años esta búsqueda, este estudio. Yo dejé la iglesia, pero no por eso dejé de estudiar la Biblia, jamás. Y con errores, yo soy un pecador, yo soy el más quedado de los pecadores. Así que tengo todas mis esperanzas puestas en la misericordia del Padre. Si el Padre no me salva, hermanos, se perdió Néstor porque yo no tengo nada, absolutamente nada con que salvarme, no lo tengo. Nada bueno hay en mí, nada bueno hay en mí. Por eso David decía, crea en mí, Salmo 51, creo que es, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, ¿no? Pon tu espíritu dentro de mí, porque yo también creo lo mismo. Si Él no trabaja en nosotros, vamos a perdernos. Y miren, pues mi esperanza es David, ¿no? David, un hombre amado por el Padre, que sí, amado. Yo creo que nadie se ha equivocado tanto en la vida como David, ¿no? Y sin embargo, amado, perdonado. Hubo otros que el Padre dijo, no, ustedes no. Un feliz día para todos, una feliz noche.